Euskadi era divertido, era amable. A mí me parecía el sitio ideal. 3 o 4 años de sentir eso, a sentir a la gente enfurecida, a la gente nerviosa, a la gente escondida, a la gente con miedo. Es el año donde en teoría el terrorismo tendría que haber acabado, porque es el año en el que nace la Comunidad Autónoma Vasca. A pesar de que se avanza hacia la democracia de manera segura y de forma irreversible, el apoyo social al terrorismo se incrementa. Decía Peixoto, uno de los jefes de ETA militar, que para hacer un pueblo se necesita sangre y tiempo. Lo veía claro, una ecuación de sangre y tiempo. Matar, matar, matar y estar un tiempo aguantando. ETA había conseguido atemorizar a la sociedad vasca y la reacción era escasa. Una sociedad que, ¿quién más que menos puede decir aquí se mató a alguien y yo no salí a la puerta? En aquellos momentos el terrorismo, siendo un problema gravísimo, pues no era la preocupación principal de los gobernantes. Existen unos derechos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si es que no estamos de acuerdo, entonces no podemos seguir hablando. Si existen unos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales pueden no ser reconocidos, incluso en situaciones en las cuales no hay violencia armada. Si existen esos derechos fundamentales que no están debidamente reconocidos, no tenemos paz. Yo estudié periodismo en Pamplona, terminé en 1979, entonces como todos los de mi edad, pues me incorporé al servicio militar. Por eso el año 80, casi todo el año, pues lo pasé en Madrid con estancias intermitentes en Pamplona. En uno de esos viajes coincidió que una noche que yo estaba en Pamplona, que se había cometido un atentado en la localidad navarra de Goizueta, un municipio pequeño que está en el límite con Guipúzcoa. 2 guardias civiles jóvenes, uno de 26 años y otro de 31, habían salido esa noche a cenar a un bar de la localidad. Colaboradores de ETA habían observado que de vez en cuando algunos de los guardias civiles de un puesto pequeño con apenas 5 agentes iban a cenar a ese bar. Y habían informado de ellos a un comando que actuaba en Hernani. Esa noche vieron que los 2 guardias pues fueron a cenar al bar Wizi de Goizueta. Y el colaborador de ETA avisó al comando y desde Hernani se desplazaron en una furgoneta. 6 miembros de ETA. 2 entraron en el pequeño restaurante, otro se quedó en la puerta vigilando, un cuarto se quedó al volante del vehículo de la furgoneta con la que habían hecho el viaje, y otros 2 se parapetaron en una zona situada entre el restaurante y la casa cuartel, que estaba a apenas 2 manzanas de distancia. Los 2 terroristas que entraron en el bar penetraron a través de la cocina en el pequeño comedor y sorprendieron a los 2 guardias que estaban cenando sentados en la mesa y los ametrallaron a escasos centímetros de distancia. Nos avisaron cuando estaba en Pamplona y fuimos un fotógrafo y yo para cubrir la información. Y cuando llegamos a Goizueta todavía se estaba a la espera de la llegada del juez para hacer el levantamiento de los cadáveres. Y entonces, al vernos, mandos de la Guardia Civil nos permitieron entrar en el bar y donde estaban los 2 cadáveres y permitieron al fotógrafo tomar imágenes del lugar del atentado a cambio de que le proporcionaran luego una copia de las fotografías para el atestado policial. Existía por lo menos un miedo, es que si desaparecía ETA nos machacaban desde Madrid. Ese miedo ha existido. ETA era un poco, digamos, como la espada que nos protegía. Que lo cual, bueno, pues es una forma de ver las cosas, no es la mía, pero era gente muy respetable. Les hablamos a 7 minutos del momento en que solemnemente la sonajería de las 12 campanadas que han de marcar la frontera entre 1979 y 1980. Aprovechando una fecha muy señalada como fue el 5 de enero, pasaba la cabalgata por la puerta y claro, la mitad de la gente pensó que eran petardos o cohetes o algo. Que no te vayas, que no te vayas. No me hizo caso y se fue. Y me quedé muy mal. No sabía lo que esperaba, pero estaba esperando. Hasta que sonó el teléfono.
Y cuando sonó el teléfono que dijeron que mi padre había tenido, nada, un percance, un accidente leve, pero que no, que estaba bien, que no tenía nada. Y yo dije, no, está muerto. En aquella época, cuando mataban a un familiar tuyo, lo único que de vez en cuando escuchabas era, pues mira, esta es la hija del hijo puta que mataron el otro día, seguro que ha hecho algo. Algo malo habrá hecho, se lo merecerá seguro, vamos. Esta era mi casa. Mi padre tenía 43 años. Era empresario, tenía una cafetería. Y salió un reportaje en una revista en la cual un señor hizo unas declaraciones que después se confirmaron y corroboraron que ninguna era verdadera. Tuvimos 3 juicios en contra de él, le ganamos los 3 juicios por injurias y calumnias. Hubo otra gente que al poco tiempo mataron. También otro dueño de otra cafetería. Pero es que hubo mucha gente que salió en esa revista, hicieron las maletas y con lo que tenían puesto se tuvieron que ir. Ayer les dio tiempo de marcharse, mi padre no. Mi padre mandó una carta a la revista diciendo que por favor que se detractaran de lo que habían publicado porque no era verdad. No le hicieron caso, sacaron la segunda parte del artículo y a la semana lo mataron. Dentro de la cafetería, y el que le disparó fue a quemarropa y por la espalda. Pero quien fue era alguien cercano. Ingresó en Cruces, cadáver. Había un señor de guardia que le hizo la autopsia y en el papel de la autopsia puso que se había muerto por una hemorragia interna. Que era un sábado y el lunes tenía los billetes para irse a Argentina, porque sabía que era cuestión de días. Yo llegué a mi clase, me senté, a mi alrededor no se sentó nadie más, o sea, nadie. 2 años más que estuvimos aquí, 1 año y 9 meses, antes de marcharnos, perdón, antes de que nos echaran, nadie más ni me volvió a dirigir la palabra, a no ser que fuese para insultarme o para insultar a mi padre. El único amigo que me quedó fue mi hermano. Pues yo recuerdo que aquel año le pedí a mi padre por Reyes un oso de peluche. Y me dijo que estaba loca, que para qué quería un oso de peluche con 14 años, que no era una niña. Y me emperré, me peleé con él, lloré, le pataleé, hice de todo. Y dijo que no, que vaya tontería. Cuando pasó todo lo de la cabalgata de Reyes, lo mataron. Yo no me acordaba ya de nada. Y al cabo del tiempo, en un armario, mi madre colocando ropa, sacando cosas, o aparecieron varios paquetes. Y había ropa, había libros, había muchas cosas, y había una caja al fondo. Y dentro de la caja estaba el oso de peluche que yo lo había pedido. Señoras, señores, les deseamos un feliz 1980. El año 80 es el año clave en evolución del terrorismo. Se cometen más de 200 atentados. Hay casi el centenar de asesinatos, es decir, tenemos un asesinato cada 3 días y atentados pues prácticamente un día sí y otro no. Ahora pasamos ya a informarles, como decía Joaquín, de los hechos terroristas del día de hoy. Esta ofensiva terrorista se inicia a finales del 77. En ese momento hay 3 grupos matando, los comandos autónomos, ETA político-militar, ETA militar. En este mismo lugar, a las 12:50 horas, ha sido asesinado el presidente de la Diputación vizcaína, don Augusto Z. Barrenechea. Porque ETA había conseguido reconstruir una potente red de células operativas, de grupos terroristas en todo el País Vasco y en parte de Navarra. Y esa organización reforzada es la que inicia la potente ofensiva que va a durar en una primera fase hasta 1980. ETA militar es capaz de poner en armas a un centenar de comandos entre finales de 1977 y 1980. Sacan a la calle una célula terrorista cada 11 días, una célula nueva. Los reclutan, les dan adiestramiento, les proporcionan las armas y los mandan a cometer atentados. Y eso se complementa además con la actividad de los comandos ilegales, que es muy potente también en esa época. Los 2 aparatos, los de los clandestinos, que son grupos terroristas que vienen de Francia, hacen una campaña de atentados durante unos meses y luego regresan
a territorio francés y son relevados por otros que ocupan su lugar, se complementa con una densa red de pequeños grupos que operan en el ámbito local, en su municipio, en los alrededores de su municipio, que no están fichados por la policía. Son terroristas que viven en su casa, que estudian, que tienen su trabajo, que viven a la luz del día con su documentación, pero que tienen una actividad clandestina terrorista. En el año 80 tenía 23 años y ya llevaba 4 años en la lucha antiterrorista, en unidades tan internas como la del Grupo de Información de Guernica o el Servicio de Información de Bilbao, que estábamos en el meollo de la lucha antiterrorista y viviendo entre los propios terroristas y la gente que los apoyaba. Estábamos en una lucha y íbamos a quitarlos del medio. Era una cosa que queríamos erradicar. Joder, cuando íbamos a por un comando, íbamos a por ellos como lobos, sin odio, porque no los teníamos odio. Pero sí teníamos mucha fuerza, mucho convencimiento. Yo creo que si hubiéramos tenido odio, el odio nos hubiera vencido y lo hubiéramos hecho mal. Recuerdo con tristeza, claro, el atentado de Marquina, cuando mataron a 4 guardias civiles. Entre ellos había uno que habíamos compartido habitación en La Salve. Éramos además buenos amigos, Mariano González Huergo. Hola, buenos días. ¿Podría decirme un bar que había aquí hace años, el bar Arrieta? ¿Dónde estaba? Sí, ahí. Ahora no existe. ¿No existe? Nosotros cuando éramos jovencitos veníamos ahí a comer la chuleta y los callos, y cuando había un poco más de dinero. Ah, ya. Esta casa tiraron y hicieron nueva. Ah, esto lo tiraron y hicieron nuevo, o sea que estaba aquí, o sea que esto es nuevo. Aquí mataron 4 guardias civiles. Estaban comiendo en el restaurante a la parte de atrás y entraron los de ETA ahí con la metralleta o lo que sea. Y yo vivía aquí atrás. Y estábamos en la cocina comiendo y sentimos la ráfaga. Y le dije a la mujer, y tenía el coche aparcado ahí atrás. Y le dije a la mujer, me cago, ya ha pasado algo ahí. Hostia, vine todo a correr a quitar el coche y había matado a 4. El día 20 de septiembre de 1980, sábado, sobre las 2:30, estaba aquí, esto era un restaurante entonces, estaba mi hermano con sus 3 compañeros guardias civiles, precisamente en este rincón, comiendo, y por el otro sitio que era la puerta principal del bar, entró otro de los etarras para ver que estaban en su mesa y salió del bar, pasó la información a los 2 etarras que ya estaban preparados. Vinieron por aquí con sus metralletas, llamaron a la puerta y la hija del dueño del bar les abrió y según entraron los 2 etarras con las metralletas, sin mediar palabra, dispararon más de 30 balas sobre los 4 guardias civiles, que murieron los 4 en el acto, entre ellos a mi hermano Mariano. El mayor recuerdo que tengo de él es que le faltaron 8 días para cumplir 25 años. Estuvimos en el funeral. Recuerdo que un señor mayor del pueblo, vasco, muy vasco, le costaba incluso hablar castellano, se acercó a decirme, no hay derecho a esto que están haciendo estos jóvenes, que lo que les han hecho, cómo les han matado como perros. Me gustaría estar ahí y tal, lo que pasa que, claro, vivo aquí, tengo que seguir viviendo aquí y me puede pasar lo mismo, ¿no? Este era el antiguo cuartel de Marquina. Aquí enfrente también vimos la iglesia desde donde los curas, según nos dijeron los compañeros de mi hermano aquí del cuartel, estos curas pasaban la información de todos los movimientos de los guardias a los etarras para que luego pudieran atentar contra ellos. Yo en el año 80, con 50 años, era entonces obispo titular, responsable de la diócesis de San Sebastián. Yo creo que la iglesia en Guipúzcoa ha tenido una actitud en relación con las víctimas del terrorismo de ETA que para negar esa afirmación es necesario deformar la historia. Recuerdo en aquella época que teníamos que ir a escuchar las homilías, porque eran homilías incendiarias, ¿no? Las que hacían
párrocos de los pueblos. Y a mí me tocó aquel domingo ir a la de Yurre, que había un cura bastante revolucionario. Y antes de empezar la homilía, miró, nos vio, dijo, hasta que no salgan los chacurras, no empieza la misa. Toda la gente empezó a mirar para atrás, nosotros también miramos para atrás, como sorprendidos. Pero claro, enseguida la gente se dio cuenta, ya se vinieron. Tuvimos que sacar las pistolas y salir con las pistolas en la mano. Teníamos miedo de que nos linchara ahí la gente. Lo provocó este cura. Creo que luego fue detenido por colaboración. En el 80 tenía 35 años y estaba de profesor en el Colegio Universitario de Logroño. Y en aquel momento predominaba mucho más en mí un pensamiento marxista. Hubo otro factor que a gente como yo nos confundió. Creíamos que eso que se llama la izquierda abertzale luchaban por la justicia social, no solamente por la justicia nacional. El tiempo me ha hecho caer en la cuenta de que no, porque fundamentalmente es un pensamiento profundamente reaccionario contra la propia justicia social. Esta confusión también la pagué, en forma de no ser suficientemente consciente de esto. El hecho de ser vasco te daba también cierto prestigio ante los de fuera, por el hecho de serlo, por el hecho de como que había ahí un pueblo con unos derechos, por los cuales era perseguido, que tenía sus héroes. Todo este clima de nacionalismo que uno llevaba en su propia conciencia, me imagino que ha sido una de las causas por las cuales yo tardé tanto tiempo en ver un poco más claras las cosas. Y fui desalmado en el sentido literal, no tenía alma suficiente para captar, por ejemplo, la maldad. La gente tenía un poco miedo, era la época más dura y la gente tenía miedo de, pues eso, lo que le pasó a mi padre por hablar, que considerasen un chivato, pues sí es verdad que mi padre hablaba con los guardias civiles. Mi madre le decía, pero Ángel, ¿pero no te das cuenta de que te están viendo, de que mira cómo está la cosa, de que joder, se van a creer que estás hablando, chivando de algo? Mi padre nos decía a nosotros, pero ¿y cómo no les voy a hablar yo a los guardias civiles? Chavales que están aquí de 20 años, de 25 años, ¿cómo les voy a hablar si son compañeros míos? Es que les tengo que hablar, yo no puedo dejarles hablar. Y ahí pues metía la pata. Fue creando pues enemigos y sabían porque siempre trabajaba de noche, se había puesto a trabajar de noche por ganar pues 4 duros más, porque 5 hijos, trabajando él, era fácil pillarlo porque no tenía escapatoria, iba andando, subía, bajaba andando. Y en la empresa donde yo trabajaba, que entonces seríamos 250 más o menos obreros de aquella época, solo me dieron 2 el pésame. Y yo hablaba con todo el mundo. Los de fuera estaban muy mal mirados, nos llamaban coreanos a los de fuera. Coreanos y maquetos y... Ahora se trata muy bien a la gente, pero entonces a nosotros nos despreciaban. Yo en 1980 tenía 15 años, con lo cual era una criatura que apenas conocía la política. He nacido en Madrid, pero soy hija de madre donostiarra, de abuela donostiarra. Mi familia tiene raíces vascas, con lo cual me he criado prácticamente en ese ambiente del norte, que es muy bonito, pero ha sido muy duro. A mí me ha pasado 2 cosas. Uno, que gente que ha estado incluso cerca en tu casa ha sido etarra, o al revés, ¿no? Conoces mucha gente que ha sufrido el zarpazo del terrorismo, incluso familiares que lo han sufrido de cerca. Hay, por ejemplo, un caso que contábamos en el libro de ETA, el saqueo de Euskadi, que es impresionante, ¿no? Hola, Rate. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, entonces tú en aquella época, ¿a qué te dedicabas? Pues yo estaba en limpieza en el instituto, criar hijos y sacar para adelante. Que tenías 4 hijos. 5. ¿Te lo esperabas? Quiero decir, ¿esto era un acoso que había sufrido? Mira, ya andaban todos con que si le seguían, que si no le seguían. Y luego él, como llevaba también la funeraria, y mataron tantos guardias por entonces, le mandaba el jefe de la funeraria, le mandaba a él a hacer los papeles a San Sebastián, y la habían seguido alguna noche. ¿Le habían fichado simplemente porque enterraba guardias civiles? Sí. Y le amenazaron para que se fuera de aquí. Y él decía, pero yo ¿por qué me voy a ir? Si yo no he hecho nada. Y si me voy es cuando les voy a dar la razón a ellos. Yo no me creía que iba a pasar nada de eso.
El pobre ahí quedó, aquí, ahí en la puerta. Le dieron un tiro, primero en la rodilla, y luego le agarraron de los pelos de la cabeza y le dieron el tiro de gracia ahí. ¿Y les han cogido a sus asesinos? Sí, ya están aquí. ¿Están aquí? Sí, ya están. ¿Viven aquí otra vez? Sí, porque uno era de aquí de Vergara y luego otros eran de Elorrio. Como este enterrador, ha habido centenares de personas que simplemente por un indicio se les exterminaba, que lo más grave de todo, que decían que ni siquiera sus propios amigos iban al funeral para que no les vieran, para que no les marcaran. ¿Cómo nos llamaban? Los coreanos. Antes éramos los coreanos. Y después la ignorante de los andaluces. Pues él le preguntaba, pues tú dónde eres, yo soy español. Y él lo decía con toda la naturalidad del mundo. Me da igual que esté en Euskadi, que esté donde esté, yo soy español. Esa es la única palabra que de política le podría haber marcado a mi hermano. Mataron a muchísima gente con el apelativo de chivato para sembrar el miedo y el terror simplemente. Lo que sembraba sus herederos, sus hijos, su familia, que tenía que haber sido tristeza. Lo que sembraba era vergüenza. Esas familias se sentían avergonzados de que a su padre o a su hermano le hubieran matado por chivato. Es que es curioso lo que llegaban a hacer, cómo manipular las conciencias y el sentimiento que hacían sentir a la población. Ese inmigrante, que por cierto, a diferencia de otros inmigrantes, no quiere defender sus derechos étnicos dentro de otro pueblo, no, quiere justamente no llamar la atención, quiere precisamente diluirse en el de los demás y dar, por supuesto, las creencias, los prejuicios más extendidos. Eso es una cosa muy seria porque eso continúa hoy, y no solo entre los inmigrantes. Lo que hacen muchos es o irse del País Vasco a otros sitios de España, exiliarse, o quedarse callados y convivir con los asesinos o los amigos de los asesinos de sus familiares. En 1980 ni siquiera había nacido. Yo nací el 2 de febrero del 81, es decir, todos los años de plomo de la transición no existen para mí. Yo los he vivido a través de los recuerdos de los demás. ¿Y cómo me interesó el terrorismo? Pues fue experimentando la realidad del País Vasco, la intolerancia, el sectarismo, cierto odio que había, que yo creía que era algo normal, que en cualquier sociedad democrática era algo que ocurría, ¿no? Persecuciones o gente con escolta o pintadas amenazadoras. Y cuando salí del País Vasco me di cuenta que no era normal. Eso fue lo que me llevó a preguntarme cuál es el hecho diferencial que hace que en Euskadi exista este odio y esta violencia. Y por tanto a preguntarme como historiador por las raíces de ese odio y esa violencia, ¿no? En principios de los 80 es cuando el País Vasco tiene un momento histórico de declive absoluto, de falta de convivencia, económicamente fatal, socialmente mal. Y por tanto, un movimiento antisistema que dice que va a salvar Euskadi y que con solo por una frontera en el Ebro, Euskadi y la vida va a ser mucho mejor, pues es muy apetecible, ¿no? Pues yo creo que mi generación en general se ha socializado en este ambiente, entonces veíamos algo normal, veíamos normal pues las canciones, escuchar el rock radical vasco que hablaba de Chayak, de los enemigos, de atacar, en las chosnas, de las fiestas de Bilbao, en ver cosas... Cipay, Renchún, en esas pintadas, los ritos samamés, nos parecía algo normal y no le damos importancia. Yo entré en ETA con 18 años. Alguna vez he dicho que me metí en ETA por aburrimiento. Aburrimiento y aventura. Hay estudios que demuestran que las narrativas nacionalistas, las historias de la guerra civil, como una guerra entre vascos y españoles, la supuesta invasión de hace siglos de España a Euskadi, eso se ha transmitido a través de la familia, el poteo, la iglesia, es decir, una serie de círculos sociales. No tanto a través de los libros o la música, sino a través de ambiente social.
Una de las vías más fecundas de crear nuevos nacionalistas radicales es la familia. Vamos a José Abascal. Yo era un joven periodista de 26 años que llevaba viviendo en Vitoria 3 años. Su pecado, ser militar, jefe de Miñones de Álava y no nacionalista. Yo recuerdo que en aquel momento, el día del atentado, estaba en el Gobierno Civil de Álava haciendo una entrevista para la agencia EFE al gobernador civil y tuve la suerte, hablo desde el punto de vista periodístico, de estar en un lugar donde inmediatamente pues me enteré de que había habido un atentado terrorista y entonces, bueno, pues ya evidentemente se suspendió la entrevista, yo me trasladé inmediatamente al lugar del atentado, ya empecé lo que es la labor nunca agradable. Fue un atentado especialmente cruel. Pues yo pasaba prácticamente todos los días. ¿Qué tal, Begoña? ¿Qué tal, Cayetano? Muy buenas. Que aquí está la placa de tu padre, Sí, ¿no? sí, aquí fue donde fue el atentado. La puso el ayuntamiento, sí, no la puso la Diputación. Y además hace... Poco tiempo. Sí, unos pocos años. Ya. ¿Y no hay ninguna referencia a que fue un atentado terrorista de ETA? No, absolutamente ninguna. Parece que fue una muerte... Sí, podía haber sido de gripe. Por causas naturales o Sí. por un atropello, ¿no? O sea Sí. que... Una vecina, mi padre y yo, veníamos por delante de marianistas, porque claro, nos paraba aquí porque él continuaba para la Diputación. Ya. Y os bajáis. Y aquí estaban esperándole. Y entonces pues ya íbamos este trocito andando. Os habíais bajado del coche. Sí, nos habíamos bajado del coche. Por lo menos tuvieron la deferencia de esperar a que nos bajáramos. No, tuvo que ser muy duro, porque ¿qué edad tenías tú, Begoña, en aquel Pues yo momento? tenía 16 años. 16 años. Al llegar a casa le dijimos a mi madre que habían disparado a mi padre. Yo no paraba de rezar para que todavía estuviera vivo, aunque sabía que era completamente imposible. Me dijeron que mi padre estaba muerto. El mundo se paró. No podía imaginarme la vida sin él, no volverle a ver nunca más. Me había quedado sin padre, porque unas personas así lo habían decidido. Pues bueno, estuvimos en el funeral, había que cubrir la información, como claro, nos pasaba pues cada 3 días, o ibas tú o mandabas a alguien tal, a cubrir los funerales, ¿no? Y me acuerdo la tensión de ese funeral, en donde gente increpaba evidentemente a las autoridades, chillando, llamando traidores, gritando viva España, muera ETA, etc., ¿no? Y al mismo tiempo también gente de radical abertzale, ETA mátalos, gora ETA militarra y tal, claro, eran momentos de tal tensión, ¿no? En el 80, bueno, vivía aquí, en Algorta, teníamos la delegación del Grupo 16 en Bilbao, en el edificio Albia, y yo era el delegado, ¿no?, del grupo, ¿no? Y yo creo que en ese momento no había muchos periodistas realmente enfrentándose a la barbaridad que estamos viviendo. O sea, ya empezaba ya la prensa a ser punto de mira, ¿no? Para unos sectores tú eras un traidor y claro, todo eso te obligaba a tomar ya ciertas medidas de autoprotección, como mirar debajo del coche y cosas de esas. Meses antes del 80 le mataron a José Mari Portel. Yo estuve la víspera con él. Estaba contra ETA, estaba contra la Unión de Navarra en Euskadi. Sí, he sido muy radical en eso y lo sigo siendo. ETA estaba pues en todas partes. Un chico joven se hizo así con una nora y me ametralló. Yo caí en el suelo y luego se me acercó la otra, vino la Galdós y tas, no se me vació entre 25 y 27 tiros.
Estuve 11 meses de clínica, y 14 veces en el quirófano. Galdós, que contaba sus muertes, dice, mira, como un torero que te cuenta el día que triunfó en la plaza de tal, que así contaba los asesinatos. Vamos, feliz. Sé que está en la Universidad Vasca ahora, haciendo no sé qué. Pues nada, ahora aguantarlos. No hay otra, Si queremos en la ley, en la democracia hay que aguantarlo. Las víctimas, sí, cada vez seremos menos, mira, hasta que se extingan. La prensa en ese momento todavía trataba con cierta complacencia al entorno etarra o al entorno Batasuna, ¿no? de esa época, ¿no? Todavía la palabra terrorista no se atrevía a utilizar y eso se notaba. Hubo algún medio escrito que en la esquela, concretamente creo que fue la de Vicente Zorita, al poner nosotros en la esquela vilmente asesinado, puso falleció. O sea, ese era el contexto y el ambiente nos desenvolvíamos. Durante los años 80 se asesinaba a la gente simplemente porque un medio de comunicación, ojo, les marcaba y decía, este es facha. ¡Pum! Lo mataban y ETA en el comunicado decía que es que era un tipo de ultraderecha o de lo que fuera, sin más justificación. Los medios de comunicación pues informaban, estoy pensando sobre todo en el País Vasco, de los hechos terroristas, de los atentados terroristas, se posicionaban lógicamente editorialmente, pero poco más. Uno siempre tiene la sensación de que quizás a uno le falta esa sensibilidad para darse cuenta de la tragedia que acaba de suceder. A lo mejor en esos momentos primaba más el decir, bueno, pues yo tengo que informar bien de esto y tengo que darlo rápido, que el darte cuenta que allí había una tragedia humana de primera magnitud. El protagonismo de la información sobre terrorismo recaía única y exclusivamente en los terroristas. A las víctimas no se les prestaba una atención especial, se informaba de ellas el día del atentado, los datos personales, las circunstancias familiares, 4 pinceladas dentro de una información en la que todo el protagonismo recaía sobre los terroristas, sobre lo que cómo lo habían hecho, sobre quiénes eran. Cuando alguien era detenido era fácil saber a qué colegio había ido, si había jugado al fútbol de juvenil en un equipo local, cuáles eran sus aficiones, si iba al monte, si no iba. Me llama mucho la atención las fotos. Siempre tengo fotografías de cadáveres en primeros planos, las balas, la sangre, que es algo que hoy en día ya no vemos. Esa falta, digamos, también de delicadeza, ¿no? Que la muerte era algo tan cotidiano, tan normalizado, que la población lo veía como anormal y no se escandalizaba, ¿no? Había noticias día sí día no de atentados terroristas. Muerto guardia civil en tal población o ataque tal bomba en tal sitio, no pasaba nada porque había al lado igual pues había una noticia de una obra de teatro de humor. Entonces, ¿qué hicieron los terroristas? Pues hacer cosas más bestias o buscar esa portada, ¿no? Porque el terrorismo siempre necesita la prensa. Ser fotógrafo en esa época era tremendo, era muy arriesgado. Es decir, que la gente hoy en día no se da cuenta de eso. Yo era muy joven, llevaba poquito tiempo en el periódico, trabajando en prensa. La intensidad y las prisas y las necesidades de los medios de prensa eran distintas. Eso era la información, lo que se pedía y eso era lo que se hacía en ese momento en los medios de comunicación, ¿no? Podías estar mañana en un atentado en el que había guardias civiles muertos y a la tarde podrías estar en Guernica también en un funeral por un miembro de ETA que le había estallado una bomba o cualquiera de las dos situaciones era realmente de mucha tensión y muy incómoda. Y muchas veces pues no había posibilidad o no había el tiempo suficiente para analizarlo, utilizarlo de una forma más respetuosa con las víctimas, ¿no? El terrorismo puede, como cualquier tragedia, cuando se hace rutinario, pierde enorme parte de sus aristas, de su maldad, su horror. Cuando leía hace años sobre el problema nazi, alemán, el holocausto judío, etcétera, etcétera, mira desde Sebastian Hafner, que dice que uno de los factores que a él no le permitieron darse cuenta de lo que estaba pasando fue el hecho de que las cosas, el resto de la vida transcurría con normalidad.
En 1980 hubo un par de atentados terroristas de gran impacto. No eran atentados tradicionales de asesinar por la espalda, de disparar en la nuca o de poner una bomba, sino fueron atentados mucho más complejos, de gran cualificación terrorista, es decir, que evidenciaban una osadía superior a lo que hasta entonces se había conocido. Una emboscada tendida por un comando de ETA a una patrulla que iba a hacer un relevo de guardias civiles que custodiaban entre un polvorín, entre Orio y Haya. Entonces hubo 2 guardias civiles muertos y 2 terroristas muertos. El segundo atentado fue muy similar. Fue un atentado que daba una gran imagen de potencia del grupo terrorista. Es decir, emboscar a una patrulla, mantener un tiroteo, aunque murieron también 2 miembros de ETA. Daba la sensación de que podían estar en un momento de pasar cualitativamente a una fase diferente. Esto es Ispastra. Estabais, pues bueno, los primeros en llegar, claro, ¿sí? Los fotógrafos. Era el lamento diario, decía, otra vez, no, era continuo. Sí, sí, no fue una situación y una escena. No había estado nunca, la primera vez que he venido a este lugar, que desde el primer momento tenía que haber venido. Y yo creo que hubiese sido mi vida diferente, porque yo quería saber los escondites que había, saber todo, cada rincón, cada árbol, cada curva, cada todo. Quería saberlo todo. Éramos muy jóvenes. Nos casamos el año anterior, el 10 de junio, y el atentado ocurrió el 1 de febrero. En mi mente sigue constante él. Una amiga psicóloga me dijo eso, dice, tú siempre lo que tienes que decirlo y hablar, no olvidar decir, no quiero hablar del tema, no, sí, hay que hablar del tema. Y me ha gustado mucho venir aquí. Me siento muy, muy aliviada ahora. Me he quitado ese peso de encima y creo que se lo debía también a él. Todavía está en mi memoria. El funeral se celebra en la Comandancia de la Salve. En aquellos tiempos que a los funerales no asistíamos más que muy poquitas personas contadas. Recuerdo perfectamente en la consagración aquellas caras, aquellas pobres madres o viudas en aquel momento, dicen que no quieren medallas, queremos a nuestros maridos, queremos a nuestros hijos. Muchos de ellos acaban de llegar en ese momento, de madrugada, justo 5 minutos antes. Inmediatamente terminar el funeral se les metía en otro coche y se los llevaban para los destinos. Lo más curioso de esta época es que cuando las familiares de las víctimas de terrorismo aparecen en los periódicos es para rebatir las acusaciones de ETA contra sus asesinados, contra sus familiares. Hasta tal punto el discurso de ETA es hegemónico, es decir, aparece la viuda de un señor que mata a ETA porque le había dicho que hacía X, diciendo que no, que es mentira, que su marido no había tenido nada que ver con X, que era un buen euskaldun, era un buen abertzale. Que los de ETA no han cometido un crimen, sino una equivocación, ¿no? Que es un error, que su marido era bueno, que no queremos que los vascos piensen que era... O sea, se entiende que si ETA mata a alguien es porque es culpable. A finales de los años 70, ETA no está mal vista, tiene la imagen de organización antifranquista, que luego, sobre todo en el ámbito internacional, se va a prolongar durante muchos años. No deja de ser cínico el problema de Francia. Así como nosotros exigimos mirar atrás y descubrir nuestras culpas, Francia debiera también mirar un poco atrás su pasado, porque evidentemente sin ciertas concesiones al mundo de ETA, el problema de ETA, que es un problema español, no hubiera tenido también su origen en Francia.
Es decir, que en cierta manera también es un problema francés. En aquel momento pues tengo unas responsabilidades como ministro de Asuntos Exteriores, pero una de ellas es buscar una aproximación a Francia. Pues claro, la colaboración de otros países, Alemania o Gran Bretaña, eso no servía para nada. Lo que hacía falta era la colaboración de Francia. Y Francia no colaboró. El argumento era que España no era todavía un país democrático, era verdad, no habíamos tenido las elecciones, pero cuando celebramos las elecciones en el año 77, el argumento es que no teníamos todavía Constitución. Llegó la Constitución y seguían todavía los problemas. Al lado mismo de la frontera, a 20 minutos de San Sebastián, está la dirección de ETA, que no se oculta, que vive a la vista de la policía, los miembros de ETA están registrados en la administración francesa para recibir prestaciones sociales. Algunos de ellos tienen estatuto de refugiado político, en Hendaya o en San Juan de Luz. Citan a los empresarios para que paguen la extorsión, almacenan los arsenales en el País Vasco francés, dan los cursos de adiestramiento. Y eso creó unas condiciones que probablemente ningún otro grupo terrorista ha tenido. Es decir, tener la retaguardia segura a unos minutos del teatro de operaciones. Ahí hay un cambio muy notable que se hace probablemente desde la llegada de Mitterrand al gobierno, que es en los años 80 y 90. Aquello cambia. Y eso es la clave. Es decir, la clave es la colaboración de Francia. Tardó en realizarse y realmente pues eso fue un paso enormemente positivo. Si eso se hubiera hecho desde el principio, evidentemente aquello hubiera tomado un giro completamente diferente. El mundo empresarial vasco, que no es la gran empresa, está absolutamente coaccionada, presionada por el llamado impuesto revolucionario. Tanto los autodenominados comandos autónomos como ETA han planteado nuevamente la extorsión a numerosísimos ciudadanos vascos de la más diversa condición que se sienten presionados por la amenaza de muerte. ¿Quiénes pagan? Las grandes empresas, las grandes cooperativas, alguna entidad bancaria, pero además muchos empresarios. Evidentemente mucha gente ya pagaba, otros eran secuestrados y bien tenían que pagar. 23 de octubre del 80, querida Pili, aquí estoy en perfectas condiciones y con todas las atenciones que en estos casos se pueden conseguir. Nunca sospeché que pudiera ocurrir, pero ya ves. Quiero que estéis tranquilos y ya decidiréis lo que tenéis que hacer. Creo que estaré varios días aquí, así que paciencia. Fue bastante curioso, porque al final me cogieron y me llevaron. Y a Dios gracias, porque yo también estoy vivo. 2 días, 3 días. Estuve encerrado allí y se acabó. Fue un secuestro muy atípico porque salió bien, muy rápido. Hicimos lo que decían y a tomar por culo. Yo creo que fue tan rápido porque lo negociaron rápido, porque tenían con quién negociar. Intervino gente de Bermeo. Se pagó tarde, se pagó mal. Y no se pagó lo que querían, eso de siempre. Porque precisamente toda la presión que tuvo durante esos 10 años siguientes yo creo que viene motivada por ese tema. Todas las llamadas de teléfono, todas las cartas, todo, incluso la carta bomba que le pusieron, como ha sido un aviso para que te acuerdes de los compromisos que tienes con nosotros o algo así. Tenían que pagar. O sea, era eso o probablemente le mataban, porque en aquel entonces tampoco tenían mucho problema al matar a gente que secuestraban. Sí había una sensación antes de que, joder, tú tienes más tela que la leche, tienes que pagar y está bien y ya está. Y dices, pues vale. Que sí había gente que lo justificaba, les parecía bien, les parecía correcto, y que si no había pagado antes o si no esto, pues que pagase y ya está, y a seguir la vida. La ofensiva del 80 se debe en gran parte a los medios que ha recibido desde el 77 hasta el 80, que es una multiplicación del impuesto revolucionario de 100%. Es donde realmente empieza ETA a tener recursos importantes para su organización. Hay toda una historia detrás de familias enteras destruidas psicológicamente, incluso físicamente, por el miedo al secuestro, al asesinato. Durante muchos años todo eso se llevaba en silencio.
En una ocasión estábamos comiendo tranquilamente un grupo de amigos, eran vísperas de Navidades, era el tema de la lotería de Navidad, y lo clásico se comenta estas cosas. Oye, y si tocó la lotería, ¿tú qué harías? Y uno que estaba allá, que había sido empresario importante, de una importante empresa de Guipúzcoa, dijo, a mí si me toca la lotería, me iría al otro lado y le diría, oye, me han tocado tantos millones, ¿cuánto tengo que daros para que me dejéis en paz? El comité de empresa de Sanchis Bueno estaba muy en contacto directo con los señores que todos conocemos. Y entonces, al extremo de que en una ocasión, en una reunión del comité de empresa, cuando se estaba discutiendo el número de personas que sobraban en la empresa, uno del comité dijo, los problemas de Sanchis Bueno se solucionan con metralletas. Bajamos el ascensor al garaje y a mi coche fuimos a la fábrica. Que al llegar a la fábrica subimos a mi despacho y al sentar en mi despacho me colocaron ellos el pasamontañas. Cuando me pusieron el pasamontañas dije, aquí o nuca o pierna. Aunque era de lana, algo un poco se veía. Al ver que manipulaban una metralleta, pensé, esto van a soltar el tiro. ¿Dónde será? Y como un pichón esperando a ver dónde te pegan el tiro. Se fue espantoso. Soltaron el tiro, me atravesó la pierna, empecé a sangrar a borbotones, conseguí sobreponerme. A todo esto ellos, nada más soltar el tiro, se marcharon. Pude echar mano al teléfono, llamé para que vinieran la policía y la ambulancia y me iban al hospital y ya vino otro proceso de... ¿Por qué actuaron contra mí siendo 3 hermanos, de los cuales yo era el director comercial? Había otro hermano que llevaba la dirección técnica y otro que llevaba la gerencia. Era el que discutía con el comité de empresa. Por tanto, parece que la cosa era más orientable hacia el que era el gerente, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y no fue así porque mis hermanos buscaron de alguna manera protegerse, afiliándose al PNV. Y a ellos no les pasó nada. A mí sí. Porque yo era el hermano que no era nacionalista. Lo que hay que entender fundamentalmente es que el terrorismo nace necesariamente en la nacionalidad vasca. Que el problema no radica tanto en fines y medios, que es lo que, como se ha planteado siempre. No, hay otra cosa más gorda. Donde coinciden nacionalismo y terrorismo es en los fundamentos, es en los presupuestos de legitimidad de lo que están haciendo. Bien, teníamos eso en común, sin duda alguna. Pero, ¿y qué? El pensar que ETA es un hijo del nacionalismo vasco sin más, eso es una equivocación completa. Porque eso quiere decir que efectivamente todo lo que ha hecho ETA matando, lo ha hecho en función del logro de un nacionalismo como objetivo final, lo cual no es así. Si efectivamente unos matan es porque estos piensan que es el único medio posible para conseguirlo y tal. Pero ¿para conseguir qué? Aquello en lo que están todos de acuerdo en los fines. Conseguir un Estado propio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ese Estado propio? Porque, y aquí están los fundamentos, aquí están los presupuestos. Pues porque somos una nación, porque tenemos derechos en escala, porque los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales, porque hay ciudadanos y otros que no lo son, o que son ciudadanos de otras categorías, etcétera. Es decir, porque hay unos presupuestos últimos que son etnicistas y no son de naturaleza política democrática. Ya lo decía hasta los 60, ¿no? O se está con nosotros, o se es neutral, o eres enemigo. Entonces ahí la sociedad se tiene que dividir. Los que resisten, que siguen manteniendo cierta resistencia ante el discurso de ETA, son declarados enemigos y fuerzas a batir. En ese momento, en el 80, Alianza Popular y UCD, es decir, la derecha. Naturalmente el fenómeno se ha amplificado desde Madrid. A partidos como el PP, como tal, les ha venido bastante bien ETA. Les ha venido bastante bien ETA porque desacreditaba cualquier reivindicación vasca que automáticamente se identificaba con ETA. En el año 79 es cuando empieza verdaderamente una situación muy delicada.
El partido nuestro era un partido marginal, digamos, en aquellos momentos, que habíamos sacado un diputado en las elecciones del 77, pero por otro lado es el que más padece el terrorismo de ETA. Modesto Carriegas fue el primero, luego vendrían una serie. Pero bueno, por estar en Alianza Popular, pues era suficiente motivo para ser asesinados. Posteriormente, ETA se ceba con UCD. UCD no encuentra ni gente para ir de candidatos a concejales, no encuentra autores que les dejen hacer los mítines y prácticamente la derecha en Euskadi desaparece hasta mediados de los 90. Y veías como uno tras otro iban cayendo los compañeros de UCD del País Vasco. Había una política de exterminio, clarísimamente. Sí. Nada más llegar yo al País Vasco, el propio año 80, tuve la muerte de dos personas que yo quería mucho. Uno, Arrese, que era alcalde del Goibar. Yo recuerdo cuando vi en la parroquia del Goibar la entrada del féretro, fue un momento en que no pude contener las lágrimas. Y esa noche nos reunimos los del UCD para hablar de tal, y entre los cuales había un profesor muy valioso, que era Juan de Dios Doval, y a la mañana siguiente yo recibí una llamada de teléfono a las 8 de la mañana para decirme acaban de matar a Juan de Dios Doval al salir de su casa que iba a la universidad. Aquello era desesperante, aquello era terrible. Recuerdo, tras los 2 días, a un señor fontanero que iba a entrar en la casa me dice, oye, ¿aquí es donde se han cargado a uno de la UCD hace poco tiempo? A las 9 aproximadamente llamaron abajo al timbre, le dijeron que venían a traer un paquete para él y abrió la puerta de abajo del portal. Cuando llegaron arriba, llamaron al timbre, mi madre abrió la puerta, era una chica muy joven, y cuando preguntó por él y mi madre dijo que sí que estaba, entonces ya salieron 2 chicos de detrás de la escalera con pistolas y ya entraron en casa los 3. Uno de ellos se quedó con mi padre en el despacho y la chica llevó a mi madre a la cocina donde estábamos mi hermana Mariola y la señora que trabaja en casa y yo cenando. Yo estaba estudiando y recuerdo, bueno, pues escuchar a unas personas que estaban hablando en voz alta, como casi gritando. Yo abrí la puerta de mi cuarto y vi que estaban hablando, que estaban gritándole, pero yo supuse que era algo que podría tener relación con el tema profesional. Y a los 30 segundos se abre la puerta y apareció una chica con una pistola, me encañona, me dice, ¿tú qué haces aquí? Digo, yo estoy estudiando. Dice, ¿has llamado a alguien? Digo, yo no he llamado a nadie. Bueno, pues sígueme y que vamos a la cocina con tus hermanas. Me llevó a la cocina y pasé por el lugar donde se estaba produciendo la escena, ¿no? Y ahí vi que había una persona que estaba discutiendo con mi padre y mi padre me miró un segundo, yo le miré un segundo y ya me alejé de la escena y me fui a la cocina con mi hermana. Mi madre estaba muy nerviosa, le decía constantemente que se habían equivocado, que no era él a quien se lo tenían que llevar, que era ella, que la concejal era ella. La chica dudó, uno de los del comando iba y venía y bueno, fueron unos minutos de una tensión tremenda sin saber qué iba a suceder. El simbolismo que significa que a Ustaran le dejan con 2 tiros en su cuerpo en las puertas de la sede de la UCD de Álava, pleno centro de Vitoria, a las 10:30 de la noche, era un aviso a navegantes clarísimo, ¿no? Tuvieron como efecto, digo de alguna manera, estigmatizar al centro derecha no nacionalista en el País Vasco, estigmatizar política y socialmente. ¿Quién se iba a querer presentar candidato por un partido que asesinaban tanto cargos locales como diputados autonómicos? Además de lo que supuso humanamente, fue una persecución que tuvo consecuencias políticas para muchas décadas, es decir, porque restó posibilidades para que se organizara políticamente esa parte del espectro político, que era el centro derecha no nacionalista.
matar fue una decisión voluntaria, fue una decisión de todos los que mataron, de los que apoyaron a una organización que mataba y no estuvieron obligados a ellos, lo hicieron porque quisieron, que no fue una necesidad histórica, que no fue el azar el que les obligó, que no fueron fuerzas superiores, que los muertos no han caído del cielo, que los muertos no han sido fruto del azar, que los muertos han sido fruto de la acción deliberada de una organización terrorista que ha estado actuando contra la voluntad mayoritaria de los vascos. ¿Había justificación? No la había, entonces ni la hubo después ni la habrá. Se ha creado esa causa, nos la hemos ido creyendo, se la han ido creyendo, poniendo un muerto encima de otro muerto. Esto es lo terrible. A los herederos de ETA, digamos, por ejemplo, Sortu, la izquierda abertzale tradicional, les molesta muchísimo hablar de la historia de ETA. Siempre hablan de que es algo superado, de que es algo ya anacrónico, porque si sale a la luz están recordando su propio pasado y por tanto están manchándose ellos. ¿A quién más molesta? A la gente, a la sociedad en general que no hizo nada en su momento, ¿no? La gente que miró hacia otro lado, que dijo algo habrá hecho, que no tomó partido, que no salió a la manifestación a protestar y resulta que la mayor parte de la sociedad vasca no hizo nada. Ese pensamiento, saber que no hizo nada, es tan duro que yo creo que la gente prefiere olvidar que pasó algo. Yo creo que la sociedad les tiene que recordar lo que ha pasado. Si no sabes, acabas olvidando. Si no sabes, te justificas. ¿Quién se mete en líos ahora para reivindicar la memoria de la gente que ha tenido que huir del País Vasco, que ha tenido que salir corriendo o que les han matado como conejos? ¿Quién? Simplemente es un tema del que no se habla, se prefiere mirar hacia adelante y eso ya es una victoria del terrorismo. Efectivamente, frente a los que dicen que ETA ha fracasado, yo digo que ETA no ha fracasado. Lo que ha conseguido es efectivamente otro tipo de victorias, la cual más importante, la victoria de más nacionalismo, concesiones nacionales por todos los lados, la política lingüística. Cuando algunos quieren reescribir la historia de otra manera, no lo consintamos, por respeto a la memoria de los muertos, pero también por respeto a la verdad de los hechos. Y el relato es que ha habido toneladas y toneladas de sufrimiento, y toneladas de crueldad por parte de los asesinos y por parte de quienes les han apoyado. No hace falta que me imagine yo la película de todos los muertos. La tengo presente desde el momento en que tuve la nefasta decisión de meterme en ETA. Yo soy responsable de lo que ha pasado. Y sé que hay otras responsabilidades, pero yo tengo la mía y luego además sé que hay unos más responsables y otros menos responsables. ¿Por qué se ha producido este hecho, este fenómeno, en un pueblo civilizado, en un pueblo con historia, en un pueblo con futuro? ¿Cómo es posible que yo haya podido soportar, aguantar esto con naturalidad, como para ir al trabajo al día siguiente, como para tomarme un vino aquí? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hacía yo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no vivía peor? ¿Cómo no vivía más o menos angustiado? Ha habido un heroísmo fundamental que ha sido el de aquellas personas que conscientemente se ponían frente a las balas para defender nuestros derechos. Nosotros cumplimos con lo que teníamos que cumplir, que era minimizar el daño lo máximo posible, y creo que lo conseguimos. Hicimos lo que teníamos que hacer y más. Cuando acabemos de grabar esto, volveremos a meter nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, todos nuestros elementos que vivimos en aquel momento dentro de una cajita, guardaremos esa cajita y nos quedaremos simplemente con esa sensación de que nunca se hizo justicia con lo que vivimos y con el asesinato de mi padre. Y seguiremos viviendo nuestras vidas. To hear your voice, I want to feel your mind. I know it wasn't worth it, it's caused us so much pain, but I need to feel your heart.